Estamos viviendo la peor sequía de los últimos 50 años. ¿A qué se debe? ¿Qué impacto tienen, por ejemplo, las lluvias registradas en las últimas horas? ¿Qué se puede esperar para los próximos meses? ¿Por qué, por ejemplo, llueve del Río Negro para arriba y acá en el sur no? Llueve en Argentina también, llueve en el sur de Brasil. ¿Por qué no llueve aquí, en esta zona de nuestro país, más precisamente en el área metropolitana? De todo eso estaremos hablando esta noche. Bienvenidas, bienvenidos. Sí, comienza el lado B. La situación de la lluvia de ayer, pero a su vez algunas otras decisiones que se tomaron permiten asegurar este nivel de calidad de agua. Los acumulados de lluvia que tenemos al momento en lo que es la zona de la cuenca es en el entorno de los 13 y 16 milímetros, que es lo que habíamos previsto aproximadamente para esta zona del país en los pronósticos que habíamos emitido. Lo que podemos adelantar es que hasta el 15 de julio, luego de este evento, no hay eventos de precipitaciones significativas, es decir, más de 10, 20 milímetros, por lo menos hasta el 15 de julio. Bueno, y este tema tan importante de la sequía, de las lluvias, de lo que está pasando en nuestro país, vamos a hablar esta noche aquí en vivo en Lado B, en la pantalla de TV Ciudad, con Madeleine Renom, doctora en Ciencia de la Atmósfera, docente, investigadora y expresidenta de INUMED. Madeleine, es un gusto recibirte. Bienvenida a Lado B. ¿Cómo estás? Hola, buenas noches. Gracias por la invitación. Bueno, vayamos a lo presente, a lo actual, y después vamos a ir a algunos temas más de fondo. Veíamos recién al secretario de Presidencia, Delgado, la respuesta de INUMED. ¿Qué evaluación haces de estas lluvias registradas en las últimas horas? ¿Cambia algo la situación que estamos viviendo? Bueno, entre lo que precipitó el martes y bien, la madrugada de ayer hasta el día de hoy en la cuenca de Santa Lucía, ¿no? Vamos a enfocarnos ahí, que es lo importante. Tiene que haber llovido entre 40 y 45 milímetros en total entre los dos eventos de precipitación. Para recordar, un milímetro de precipitación es 1 litro por metro cuadrado, ¿no? Para verlo en montos más de caudales. Lo cual, digo, no, el Paso Severino estaba con un 1% de su caudal. No profundizó, o sea, no llegamos a menos de ese 1%, pero no resuelve absolutamente nada. O sea, la crisis del agua sigue estando y, como se mencionaba, en la próxima semana no se espera eventos de precipitación de más de 10 milímetros, o sea que no es mucho. Incluso mirando hacia adelante eso mismo, ¿no? Las próximas semanas no cambia mucho el panorama tampoco. No, para nada. Y hay algunas autoridades que dicen que las lluvias de estas últimas horas como que estiraron un poquito la emergencia, como que dieron un respiro. ¿No lo ves de esa manera? Bueno, porque ahí, si bien no soy hidróloga, pero bueno, estuvo lloviendo y bueno, esta última madrugada muy manso, ¿sí? Recordemos que el suelo está muy seco. Digo, de hecho, se ha visto en muchas que está quebrado, ¿sí? Entonces, cuando llueve manso y tranquilo, va entrando penetrando hacia el suelo que está muy seco. Hay agua en los campos en los primeros 30, 40 centímetros, eso me han mencionado geólogos de facultad, pero si tú te metes más para abajo, el suelo está realmente seco porque viene de sufrir la misma seca. Entonces, primero absorbe el suelo y después va a los cursos de agua. Si hubiese llovido de una forma más, que nosotros llamamos la precipitación convectiva, o sea, 30 milímetros pero en 1 hora, por ahí escurre, si tenés erosión de esos suelos, pero va hacia el cauce del río. Que no fue el caso. Claro, es buena esa puntualización. Primero absorbe el suelo, ¿no? En esta situación que estamos viviendo, en este contexto. Sí, porque las sequías, vos las definís primero, la meteorológica, o sea, con un déficit en las precipitaciones, al tiempo se va dando la sequía agronómica, o sea, falta de agua en suelos, y después la hidrológica. Para revertirlo, pasa lo mismo, empieza a llover mucho más, después se llena de agua el suelo y después se revierte la sequía hidrológica. O sea, se mantiene ese orden, por decirlo de alguna forma. Y ni siquiera estamos normalizados en precipitaciones. Hablabas de milímetros recién. ¿Cuánto tiene que llover? ¿120 milímetros por mes, por ejemplo, para tratar de revertir esta situación? Bueno, lo normal es que en Uruguay, esa es la estadística, lluevan más o menos entre 100 y 120 milímetros mensuales. Pero para revertir esta situación, vos venís con un déficit de casi 800 milímetros en el último año. Entonces, por más que empiece a llover normalmente
pongámosle que julio llueve normal, 120 milímetros, pero vos venís con una deuda. Entonces, esa deuda no se va a cumplir con algo que un mes que llueve normal. Entonces, tiene que llover muchísimo más y durante varios meses. Claro, el panorama queda claro que no es muy bueno, es súper complejo. Y mirando hacia adelante, incluso pensando en este segundo semestre, ¿no? Pensando en la primavera, porque se ha hablado mucho de agosto, de septiembre, del próximo verano, ¿qué expectativa hay? ¿Cuál es la proyección en ese sentido? Bueno, ahora el martes se salió la perspectiva trimestral, que son 3 meses bloque, para julio, agosto, septiembre. Y lo que se está previendo en cuanto a precipitaciones en la zona del suroeste es que esté levemente por debajo de lo normal. O sea, se mantiene el déficit en las precipitaciones. Luego hay una zona en el centro del país que se va con climatología porque realmente no tenés predictibilidad, no tenés de qué agarrarte para tener una predicción que te dé un sesgo hacia claramente lo normal o por encima o por debajo. Y el norte y noreste sí más por encima de lo normal. Que es un poco lo que viene pasando, ya la sequía en la zona norte y noreste se viene, digamos, ya levantando, ya las precipitaciones se han normalizado, el sur de Brasil llovió mucho, entonces las cuencas del río Uruguay y del río Negro se abastecen por caudal de las precipitaciones también que hubo en el sur de Uruguay, el sur de Brasil, que no es lo mismo que nos pasa con la cuenca de Santa Lucía. Yo sé que esto te lo han preguntado un montón de veces. Yo sé que en estas últimas horas te han preguado cuándo llueve, qué va a pasar. En estos últimos meses. Ya está, ¿no? Sí, si te paran por la calle y te preguntan, ¿cuándo va a llover? ¿Cómo? Bueno, es muy presente eso. Sí. Me hace acordar a los economistas con el dólar, ¿no? ¿Qué va a pasar con el dólar? Que bueno, más o menos con la lluvia está pasando algo similar. Ya no podemos culpar a la niña, porque hasta marzo, bueno, uno podía pensar que sí. Esta es la pregunta. ¿Qué está pasando? ¿Por qué está pasando esto? Porque vos mencionabas algo recién, yo lo decía en la introducción. En algunos sectores del país llueve, o se normalizó, digamos, el tema de la lluvia. En Río Grande, en el sur de Brasil, lluvias tremendas, con incluso tragedias, ¿no? En Buenos Aires llueve, por ejemplo, en la Argentina llueve. ¿Por qué no llueve acá? ¿Por qué no llueve al sur? Las últimas lluvias se han dado más que nada sobre el Río de la Plata, o sea, tocan el borde de Uruguay. Como decís, llueve en provincia de Buenos Aires y las tomas. Pero no cruzan, Pero o sea, no cruzan. Tenemos como una trancada. La niña, a ver, salimos de 3 años niña, ¿sí? Y eso, digamos, justifica, de alguna forma, da el estado base para el déficit de precipitaciones, y sobre todo en el último año, que fue un año muy atípico, ¿sí? O sea, en cuanto a sequías. En el suroeste del país fue la más extrema de los últimos 53 años. O sea que se te hace más difícil ver la predictibilidad de ese evento cuando es un fuera de rango total. Lo que pasó en este último año, lo que sospechamos, porque todavía estamos investigando, en ciertas épocas del año vos tenías el sonido base, digamos, que era la niña, con un déficit de precipitación, y hay otros modos de variabilidad que afectan también a las precipitaciones en este país, que bailaron al mismo son que la niña, o sea, favorecieron a no precipitar. Eso principalmente en verano, que está el modo anular del sur, que es un modo atmosférico que se da en más o menos cerca de los 60 grados de latitud, 55. Después hay otra oscilación que es tropical, pero bueno, afecta a las precipitaciones, que es la oscilación de Madden-Julian. Eso, como decís, fue hasta marzo. En este momento no tenemos niña, o sea, empezamos en una fase neutra. Se está viendo el calentamiento del Pacífico tropical central. En la parte más central del Pacífico tropical es que nos afecta, o que tiene, cuando ahí llega un calentamiento, después se acopla a la atmósfera y eso transmite esa señal hacia nuestra región. Se está estableciendo el fenómeno del Niño en esa zona del Pacífico. Todavía no está determinado. Sí hay un fuerte Niño costero, que bueno, hubo muchas precipitaciones en Perú. Bueno, esas aguas cálidas están corriendo hacia el oeste y bueno, esperamos establecerlo. Históricamente, cuando hay un fenómeno del Niño bien establecido, se esperan precipitaciones por encima de lo normal en lo que es octubre, noviembre, diciembre, en ese trimestre. ¿Sí? Se empieza a ver alguna señal, digamos, en el sur de Brasil, esto que te digo, ahora julio, agosto, septiembre,
se puso por encima de lo normal porque el Niño en el sur de Brasil en esta época empieza a tener, digamos, se empieza a sentir la señal y bueno, correr un poquito de esa parte norte-noreste. Pero en esta época del año, en cuanto a lluvias, el Niño no tiene señal en nuestra región. Aclaremos, el Niño es una fase más cálida y la Niña en este caso una fase más fría, ¿no? Ahí está. El fenómeno se llama el fenómeno del Niño. Está la fase cálida, que es el Niño, y la fase fría, que es la Niña. Y después hay neutros, ¿no? Porque también Claro. hay neutros. ¿Podemos adjudicar el cambio climático a esto que está pasando? ¿Se puede asociar con esta sequía que estamos viviendo? Mira, hay grupos de investigación que se generan, son grupos que se hace la atribución de eventos extremos al cambio climático. Son estudios de atribución. En lo que es cambio climático, sí fue atribuible al cambio climático una ola de calor que hubo en noviembre, diciembre, que fue muy, muy intensa, que si no hubiese habido cambio climático en este momento, no hubiese sido alcanzado los valores de temperatura que tenía ni la duración. Eso sí, eso intensificó en ese momento la sequía en toda la región, porque es toda la región que estaba en seca. Después, en cuanto a la seca, en lo que se fue en verano, los estudios de atribución no dieron nada, es variabilidad natural, o sea, no es atribuible al cambio climático per se, ¿sí? O sea, es una variabilidad natural, esto puede volver a ocurrir, no fue atribuible al cambio climático. Ahora hay que esperar y hacer, lo que pasa es que todavía tenemos que esperar a que termine para analizar, todavía no finalizó esto. Esto que decíamos de que llueve en todos lados menos acá, ¿no? Esos dichos de que si llovía en Buenos Aires al ratito estaba lloviendo acá, no está pasando, hay una barrera ahí. Uno ve las nubes incluso, ¿no? Que a veces le da la sensación que, bueno, esos son nubes de lluvia, después no pasa. Y seguramente mucha gente se debe estar preguntando, bueno, ¿no se puede hacer nada para que llueva? Y pienso en el ejemplo de Israel, que Israel está sembrando nubes. ¿Eso se puede aplicar acá o no están dadas las condiciones, por ejemplo? Bueno, pero ¿para qué? Como vos decís, las nubes están. Bueno, no alcanza con eso. En Israel sí siembran nubes bajo ciertas condiciones. Sí cambió un poquito, que llama, eso está en la parte de estudio que estamos haciendo, porque hoy por hoy, o sea, mayo, junio, la atmósfera tuvo humedad. No fue lo mismo que enero, febrero, que realmente la atmósfera estaba muy seca y si no tenés vapor de agua, difícilmente tengas precipitación o que se empiece a formar la nubosidad. Está nuboso, o sea, tenés humedad, se genera nube, lo que no ayuda a lo que es la dinámica, digamos, de la atmósfera, el movimiento ascendente. De hecho, no hemos tenido en estos últimos meses grandes tormentas. O sea, que son los fenómenos convectivos, que son nubes de gran desarrollo vertical que realmente cargan mucha agua. Que casi no hubo. No hubo. Entonces, la dinámica tampoco permitía ese tipo de nubosidad que es importante. Pensaba que hemos tenido aquí en Uruguay sufrido distintas sequías, ¿no? Importantes, pero en ese caso era como que había un poco más de información, uno podía entender mejor qué era lo que estaba pasando. ¿Hay diferencia con esto que estamos viviendo hoy, por ejemplo? Bueno, la verdad, nosotros que estamos siguiendo, o sea, entre índices, digamos, de modo de variabilidad que tiene una variación diaria y estacional, realmente hay situaciones que nunca la habíamos visto, de cómo está circulando la atmósfera todavía en altura, que no acompaña para la formación de precipitaciones acá, que realmente nunca lo habíamos visto, obviamente puede haber pasado, pero esto requiere, ya te digo, es sentarse a investigar y tener el tiempo para sentarnos e ir investigando. Y bueno, esta situación va a sacar muchos artículos en revistas arbitradas seguramente. Ahí está, es interesante eso que marcás porque esto representa para ustedes, los científicos, las científicas, un gran desafío también, ¿no? Investigar y explicar por qué está pasando esto. Y que capaz que encontrás la razón, capaz que no, capaz que es una conjunción, fue un muy lindo combo, pero por lo menos entender por qué ocurrió hasta tanto tiempo en una región, cómo se fue moviendo de región, va a ser muy, muy productivo para nosotros también, muy desafiante.
¿Qué pasa con las temperaturas? ¿Cuánto condiciona, no? Porque bueno, estamos en invierno, pero todavía no hemos tenido fríos, ¿no? Incluso No. estos días hemos tenido temperaturas elevadas. Seguramente tengamos en el verano también temperaturas elevadas, calurosas, un verano, no sé cómo Bueno, ves no, eso. no, de ahí al No, verano ya claro, es pero lo que mucho voy es, tiempo ¿qué todavía. pasa con las temperaturas altas en este tema? ¿Cuánto condiciona, por ejemplo? Bueno, en las temperaturas que estuvieron muy altas en el verano, bueno, y en marzo cerró con una anomalía de 3 grados a nivel país, pero enero y febrero, en ese momento, porque hay que ver, no es lo mismo temperaturas altas en verano que en invierno. Ahí hay como una retroalimentación entre lo que es la sequía, ¿sí?, y la temperatura. Si vos el suelo está seco, la energía que te viene del sol se utiliza no para evaporar el agua, la humedad que tengas en el suelo, sino para elevar las temperaturas del aire. Por eso, y hay muchos trabajos que en fenómenos o eventos de sequía, las olas de calor pasan a ser más intensas y más duraderas. Que es un poco lo que continúa pasando ahora también el Niño, el fenómeno del Niño, ese calentamiento en el Pacífico tropical central, sí tiene impacto en las temperaturas durante el invierno en nuestro país. O sea que eso, por eso en las perspectivas ahora también de junio, julio, agosto, lo que es ahora que salió en julio, agosto, septiembre, hay un sesgo muy grande a que las temperaturas estén por encima de lo normal. Pero sí, es una conjunción de las dos variables, porque estamos de acuerdo que hoy por hoy nuestro gran problema es que no llueva y no llueva en el sur, pero las temperaturas también están realmente muy altas para lo que es la época del año y va a ser un invierno muy, muy benevolente en ese sentido, que a veces tiene otro impacto en otros sectores productivos. Si todo lo que es cultivo de invierno, que precisa horas de frío, no las va a tener. Y eso va también a generar un problema en costos, etcétera, después, ¿no? Y seco también, o sea, tener las dos combinaciones que, bueno, Uruguay es un país clima dependiente y todo su sector productivo depende de ello. O sea, no solo el agua, la energía, el agro, turismo, o sea, las grandes entradas de plata al país, o sea, manejo económico al país, son clima dependientes. Bueno, me quedo ahí porque dijiste algo clave, eso, de que somos clima dependiente, ¿no? ¿Te sorprende esta situación que estamos viviendo a partir de la crisis del agua potable? A ver, me sorprende en el sentido que se podía haber, no sé, tomado alguna decisión previa para no llegar a este punto, que es un tema ya más de gestión, ¿no? O sea, de tomadores de decisión. Uno como científico, lo que sea, siempre vos brindás la información, que como hacía el GACH, pero los tomadores de decisión son el gobierno, ¿no? O sea, en el GACH en la pandemia, ellos eran los que elaboraban, en base a todo su conocimiento, los informes para los tomadores de decisión. Y ahí, bueno, es ese diálogo que hay que tener fluido con los tomadores de decisión y la parte del conocimiento, ¿no? ¿Faltó escuchar a la academia? Bueno, nunca nos convocaron, no solo a nosotros, sino a distintos grupos que trabajan en Facultad de Ciencias, digo, con calidad de agua. Hay gente que tiene muchísimos años trabajando en la parte de gestión del río Santa Lucía, o sea, que es integrado. Esto es interdisciplinario, ¿no? O sea, en cuanto al conocimiento. Y no han convocado a nadie. Bueno, de hecho ahora la universidad, en la Universidad de la República, en esta próxima rendición de cuentas, entre uno de los 10 proyectos que plantea, hay uno que se llama Agua País, Claro, de alguna forma. Ahí va, precisamente iba a eso, ¿no? Porque en eso del intercambio, la universidad precisamente presentó ese proyecto, Agua País, que tiene el foco puesto en la cuenca del Santa Lucía. Sí, Ahí solo está. Santa Lucía. ¿Qué impacto puede llegar a tener eso? Y yo creo que es fundamental. Primero es unir toda la interdisciplina, aparte cómo está pensado este proyecto, que digamos, lo que se pide en rendición de cuentas para este proyecto son 30 millones de pesos, porque es una rendición de cuentas a 3 años, ¿no? O sea, 10 millones es tratar de unir todos los investigadores, ¿sí? Porque hay distintas, hay la parte social, la parte calidad de, o sea, limnología, cantidad y calidad de agua,
de todos trabajar o sea, unir todo ese conocimiento en un documento, pero lo importante, lo interesante del proyecto también es que se plantea de trabajar con organismos del Estado, ¿sí? O sea, que los organismos del Estado también se comprometan, Ministerio de Ambiente, OCE, INEA, otras instituciones del Estado para trabajar en conjunto y que esas instituciones presten de repente a alguien para hacer una maestría o una profundización, o sea, que la investigación vaya y venga, no quede solo dentro de la universidad, sino que se trabaje junto con estas instituciones del Estado que son lo que lo van a aplicar esa parte, digamos, superior y para manejar eso. En ese sentido creo que sería buenísimo, pero bueno. Hay que negociar ahora en el Parlamento, ¿no? A ver si aparecen los recursos. Sí, esto es algo extra, digamos, hay que pelear primero el otro presupuesto, vamos a ver. Acá siempre es interesante eso que se plantea, ¿no? De, por un lado, los intereses económicos, comerciales que tienen los países, las empresas, con el cuidado de los recursos naturales, ¿no? De los países. ¿Es posible lograr ese equilibrio en estos tiempos? Sí, yo creo que sí. Y Uruguay de última ha invertido bastante en generar conocimiento. Creo que hay grupos o científicos realmente muy reconocidos a nivel internacional y que se han formado acá, muchos de ellos, o en el exterior, mediante becas que financió el país. Y creo que ahí está el potencial de un país en generar ese conocimiento, pero también utilizarlo, o sea, porque y creo que cualquiera de nosotros, cualquier científico, lo que más quiere es poder brindarlo a la sociedad que te formó, o sea, que ahí yo creo que en este sentido se podía haber conformado un GACH de sequía, que en un momento se planteó por parte del gobierno, pero no se llegó a implementar de alguna forma bien real. Te propongo una pequeña pausa y seguimos conversando. Sí, cómo no. Ya sigue el lado B aquí en la pantalla de TV Ciudad. Seguimos en vivo aquí en Lado B, en la pantalla de TV Ciudad, conversando con Madeleine Renom, doctora en Ciencias de la Atmósfera. En Europa también se están dando episodios de sequía, pero no tiene ningún punto de comparación con lo que está pasando acá en el Uruguay. ¿Cómo se lee eso? No tiene conexión ninguna con la sequía que está pasando principalmente en España, o sea, la parte sur de Europa. Los océanos son fuertes, digamos, elementos de predicción. En Europa, así como bueno, hablamos del Niño, está la oscilación del Atlántico Norte, y el Atlántico Norte está realmente muy, muy caliente, con temperaturas en el océano realmente muy, muy altas. De hecho, se están registrando temperaturas en lugares, yo qué sé, tipo Ámsterdam. El otro día hablaba con un conocido que había estado en Ámsterdam y decían 28, 30, 32 grados en esta época, que era mucho para esa época. Y bueno, eso divide un poco a lo que es el calentamiento del Atlántico Norte, que está con unas anomalías realmente muy importantes. Pero también eso va a ir dando precipitaciones, pero no tiene nada que ver, no hay conexión entre la sequía que se está dando en este momento en España principalmente, con la que nosotros venimos hace 3 años y continúa, no hay conexión dinámica, o sea, climática en ese sentido. ¿Qué pasa con los océanos? ¿Qué pasa con la temperatura de los océanos, por ejemplo? Bueno, los océanos, ¿qué tienen los océanos en lo que es el cambio climático? Los océanos son el gran reservorio de calor del sistema climático que involucra la atmósfera, los océanos, los hielos, los continentes, etc. Ese gran reservorio de calor. Con todos estos años de aumento de temperatura media global anual de lo que es el calentamiento, el cambio climático, estos océanos se vienen calentando continuamente y son los que van emitiendo ese calor hacia la atmósfera, porque la van de una forma mucho más lenta, pero lo van emitiendo.
Y bueno, se está viendo, o sea, que esos son los grandes precursores que más allá que vos cortes la emisión de gases de efecto invernadero a la atmósfera, los océanos van a seguir emitiendo el calor. Está muy atípico porque todos los océanos en este último tiempo, los océanos no se calientan, no se enfrían de un día a otro porque no, tienen otra inercia, como puede ser el aire. Todos los océanos a nivel mundial en este momento están con temperaturas prácticamente por encima de lo normal. Ya se vio el hielo antártico, está en una reducción muy grande de todo lo que empieza ahora el invierno, que eso también tiene un efecto, digamos, porque disminuye la cantidad de hielo y eso tiene aparte un efecto sobre el balance energético, porque menos hielo refleja menos la radiación solar, entonces en ese sentido sería muy preocupante a nivel mundial, hay que seguir monitoreando, pero ahí está todo muy cálido en todos los océanos. Ahora, ese dato que diste es preocupante, o sea, que todos los océanos tengan temperatura por encima de prácticamente lo normal, sí. Es complicado. Y te escuchaba y pensaba también que ahora en el mes de junio, por ejemplo, en Europa se registraron récord de temperaturas altas, ¿no? Sí. ¿Cómo se tiene que leer eso? Y eso y va a continuar para lo que pueda ser el verano de ellos, que recién comienza. Bueno, empezó en junio, pero Sí. y bueno, puede dar, las olas de calor en Europa son realmente muy intensas, muy duraderas, porque la dinámica, cómo se mueve la atmósfera en el hemisferio norte, queda más atrapada que lo que es en el hemisferio sur. En el hemisferio norte tenés más tierras que océanos y tenés muchas cadenas montañosas, entonces la circulación de toda la atmósfera, no solo desde superficie hasta altura, quedan atrapadas esas ondas y las olas de calor son tan intensas y tan duraderas. En el hemisferio sur, como tenés más océanos que continentes, solo una cadena montañosa, como la cordillera de los Andes, el fluido circula más libremente y esos, digamos, sistemas de bloqueo, que son los que generan las olas de calor, no duran más de 4 o 5 días, más o menos, una semana. Hablamos del cambio climático. ¿Qué otros desafíos como importantes crees que hoy está presentando esto? Bueno, el gran desafío, si bien científico, ahora, hoy por hoy, científico es empezar a relacionar más eventos extremos, ¿sí?, con cambio climático, porque hay algunos que son más sencillos de trabajar, digamos, porque el evento extremo es un evento que ocurre en un periodo pequeño, lo que es la diferencia de lo que es el cambio climático son periodos más largos. Por ejemplo, si van a aumentar o disminuir la frecuencia de tormentas convectivas, no se está logrando porque son distintas escalas muy diferentes. Hay que avanzar más en los que son los modelos y hacer lo que llaman la reducción de escala de estos modelos globales a modelos más pequeños y que puedan representar bien escalas de tormentas convectivas. Entonces, todavía esa parte no, los modelos globales no están modelando bien la dinámica del fenómeno del Niño, que es un fenómeno que impacta a nivel mundial. Ahí todavía no están bien ajustados, calibrados. Son modelos que se generan en grandes centros mundiales. Y después, bueno, tomar más conciencia y tener realmente políticas, digo que bueno, Uruguay lo está haciendo, tiene políticas de adaptación por distintos sectores, ya está el para agro, para los NAP, que se llaman ciudades, costas, que lo elabora el Ministerio de Ambiente. Está ahí, falta salud y está en camino energías, es cómo te adaptás como sectores a los escenarios de cambio climático, cuáles son las necesidades que tiene el país o el sector para afrontar, para poder mitigar, porque hay eventos que, bueno, te van a seguir ocurriendo. El tema es que si tú estás preparado y sabes, bueno, vas a mitigar los impactos de esos eventos. No podés frenarlos, pero sí mitigar esos impactos. Entonces, yo creo que en todo esto siempre hay que hacer políticas de Estado, porque el clima o la ciencia no es político-partidaria.
se tienen que sentar todos los partidos políticos y realmente estar de acuerdo en generar políticas de Estado, porque son las políticas que vos generás de cambio climático no entran en 5 años de un gobierno, tienen que ser a mediano y largo plazo. Y esas políticas, después para tú implementarlas, requieren, como siempre, financiación, ¿no? Entonces, ahí tiene que haber un acuerdo de los partidos políticos, porque si no, terminás, como te mencionaba, Uruguay es un país clima dependiente. Este gobierno le está tocando esta sequía, este problema del agua potable, que requieren muchas inversiones rápido ya en el momento y no irse preparando para mitigar ese impacto económico. El gobierno anterior sufrió el tornado de Dolores, inundaciones y después tuvo al principio una sequía. Entonces, no importa, esos eventos van a pasar independiente de cuál sea el gobierno que esté de turno, pues eso tiene que ser una política realmente de Estado y el compromiso de la clase política para llevarlo adelante e ir invirtiendo en eso. Esta sequía, este problema, la crisis en el agua potable ha despertado mucho la atención también en el exterior, ¿no? Llama la atención por lo que era Uruguay en materia de sus cuencas, del agua, de la calidad del agua, porque bueno, nosotros nos criamos tomando agua de la canilla, era algo muy presente y esto llama mucho la atención. ¿Te han consultado, por ejemplo, del exterior? ¿Te han llamado para tratar de explicar qué es lo que pasa? Sí, me hicieron una nota del país de España, me han llamado, de Argentina, a mi compañero lo han llamado desde Francia también, o sea, entrevistas de distintos lados, porque es como vos decís, por el otro lado, también hay una cosa, éramos de los pocos países que vos para regar y para barrer la vereda, para limpiar la vereda estabas usando agua potable, cosa que no es no es tan usual para los costos que tenías en otros países a nivel mundial, ¿no? O sea que ahí también te consultaron de por qué estaba pasando esto, porque digo, es algo que ha llamado bastante la atención, ¿no? Sí. De Dolce Vele también estuvieron llamando también, para comprender un poquito ¿Qué es lo que sucede? qué es lo que sucede. Mariana, ha sido un gusto tenerte por acá, la verdad. Bueno, Muchísimas muchas gracias. Quedaron cosas para hablar, las seguimos en otro momento. Muchas gracias por la invitación y y ahora esperando que llueva, pero en las próximas semanas no hay eventos importantes para ello. Bueno, hasta la próxima, ¿eh? Hasta luego. Nosotros nos vamos, volvemos mañana después de las 20 horas. Que pasen bien, chao.